Hola alumnos, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estén viendo este video. Bienvenidos a esta materia. Es el primer video de la materia y esto tiene un sentido porque como ya trabajamos con la reunión NOA y ahora comenzamos con la región NEA, me parece interesante poder plantear la comparación, la contrastación y la búsqueda de algunas similitudes y diferencias que tengan entre las mismas en vez de abordar cada una. Vamos a ir avanzando en estas dos regiones y luego en las regiones que quedan para finalizar con las 5 de nuestro país a lo largo de esta materia, tratando de ir encontrando justamente estos elementos en común que podemos llegar a encontrar en todas y también las diferencias y que hablan de la enorme riqueza ambiental, física, natural, productiva, cultural y por ende todo esto turística de nuestro país. Bueno, comenzando con las regiones NOA y NEA. Tenemos un relieve y un clima sumamente diferente y contrastante, probablemente de los más contrastantes del país. Tenemos en el noroeste un clima árido, semiárido, escasas precipitaciones, una red hidrográfica bastante pequeña también, formada por ríos principalmente de deshielo, que muchas veces durante el periodo de invierno queda un pequeño hilito de ese río o a veces desaparecen por completo. Por oposición, la región noreste es la región más húmeda de nuestro país, con un superávit hídrico muy importante, con la presencia de la cuenca del Paraná, del Plata, que es la cuenca más importante de nuestro país y una de las más relevantes de América del Sur. Ríos permanentes, ríos de llanura, ríos con algunas distorsiones en su curso, como por ejemplo las cataratas del Iguazú, por estar dentro de una meseta que ha sido fracturada y cuando se fractura esta meseta que pertenece al macizo de Brasilia, esta fractura genera estos saltos tan hermosos y tan interesantes a nivel ambiental y a nivel turístico también. Entonces tenemos una región con un déficit hídrico sumamente importante, la noroeste, y otra con un superávit hídrico súper importante también. Tenemos también debajo de, de la región noreste lo que llamamos el acuífero Guaraní, que es un reservorio de agua impresionante a nivel nacional, a nivel mundial, compartido con los mismos países del Mercosur, con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Entonces tenemos una cantidad de recursos hídricos sumamente importantes y tenemos, por supuesto, también los esteros de Liberá de una belleza impresionante, también como grandes reservorios de agua. Entonces acá tenemos dos diferencias muy grandes. En relación al clima, en el noroeste tenemos un clima árido, semiárido y tenemos un componente que modifica muchísimo el clima y es la altura. Si bien el trópico de Capricornio pasa puntualmente por provincias del noroeste, o sea que serían tropicales, porque el trópico pasa efectivamente por allí, se trata de se tratan de ecosistemas de altura. Por ende, siempre la altura, como ya lo vimos en el módulo inicial, en el módulo cero, la altura siempre le gana a la latitud como factor del clima. Entonces, si estamos altos, no importa el lugar del planeta en el que estemos, el clima va a ser mucho más frío. La altura del noroeste es importante, pero no tenemos estos grandes picos como por ejemplo sucede en Mendoza, no solo en la Concagua, sino muchísimos picos que tenemos por arriba de los 6.000 metros. Una altura promedio de entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar modifica esta condición que les comentaba recién, modifica la circulación de vientos, la cantidad de humedad en el ambiente, genera también temperaturas más bajas, aunque no de la misma manera que, por supuesto, alturas del doble. Pero esto nos lleva, digamos, a una característica fundamental del clima en el noroeste que tiene que ver con la continentalidad. Al estar alejados de las grandes masas marinas, no estamos tan lejos del Océano Pacífico, pero hay una montaña muy alta que nos aleja, digamos, a nivel de los efectos que se generan. El clima tiende a ser árido semiárido, similar al de los desiertos, con una gran amplitud térmica. Amplitud térmica, diferencia entre temperaturas extremas, tanto en un mismo día, pudiendo hacer temperaturas elevadas acordes al momento del año, ¿no? Temperaturas elevadas durante el día y bajas durante la noche. Entonces, tal vez en un día promedio de otoño-invierno pueden llegar a ser 20 grados durante el día, a las 2 de la tarde, el momento más cálido, y temperaturas bajo cero durante la noche. Esta es una amplitud térmica sumamente marcada. Precisamente por el escaso papel que cumple el agua y la humedad en el ambiente. Muy distinto a lo que sucede en
las provincias del noreste argentino, provincias húmedas, subtropicales, el trópico no pasa, por Misiones, que sería la más al norte que llega. Bueno, en realidad Formosa llega un poco más al norte, si lo pensamos así. Pero bueno, el trópico no pasa exactamente por allí, sin embargo son climas cálidos, porque allí el relieve es mucho más bajo. Hay, hay cierto impacto del océano Atlántico en este lado, en este caso. No tan marcado, pero no tienen tanta amplitud térmica precisamente por esta humedad ambiente que hay de manera prácticamente constante. Esto generó, por supuesto, que puedan darse ecosistemas y biomas tales como el de selva, la selva, en este caso la selva paranaense, u otros ecosistemas sumamente importantes y también con mucha biodiversidad y vinculados a la humedad, como los bosques, como el bosque chaqueño. Ojo, porque en la región noroeste tenemos una selva muy particular, muy especial, que solamente se la encuentra entre Argentina y Bolivia, que es la selva de Yungas. Nosotros la tenemos desarrollada en el trabajo, es un ecosistema recontra interesante, porque es una selva de altura. Muchos autores hablan de esta selva como la pluvisilva, nubosilva, perdón, porque es una selva como que tiene todo el tiempo condensación, ¿sí? De la propia humedad que van generando los árboles y el lugar puntual en el cual están. Son selvas de altura, son, como les decía, únicas en el mundo, con muchísima biodiversidad, no tanta como la paranaense, que es la de Misiones, pero sí con mucha biodiversidad, por supuesto con algunos ejemplares de flora y de fauna que se repiten en ambos. Podemos pensar el más paradigmático, el, estos felinos tan importantes que nosotros tenemos en la Argentina. Eh, entonces, bueno, la verdad es que se trata de dos ecosistemas muy puntuales, pero uno es la excepción, digamos, a la regla, el de las yungas, porque es un ambiente completamente árido, semiárido, y están estos vestigios muy puntuales, muy húmedos, distinto a lo que sucede en el noreste, con un clima cálido, abundancia hídrica y lluvias regulares durante casi todo el año. En Chaco tenemos una zona de Chaco con estación seca y sin estación seca, pero aún en la estación seca es seca en comparación a la húmeda, pero nunca hay momentos donde no llueve. Esto siempre hablando en términos de promedios, en términos generales, después siempre hay particularidades estacionales o de determinados años donde puede haber más o menos lluvias. Acá tenemos dos imágenes muy contrastantes como para ver con dos prácticamente íconos turísticos de nuestro país, el Cerro de los Siete Colores en Jujuy y las cataratas del Iguazú en Misiones, como contrastan en estos paisajes que suelen ser, y ahora vamos a ver con la parte de turismo, paisajes que suelen ser bien rojizos, áridos, que denotan que uno ve eso y ya se da cuenta que ahí hay aridez, con poca vegetación, y de otro lado tenemos la exuberancia de la selva paranaense y de estos hermosos saltos de agua. Bueno, la estructura social y demografía. Acá no hay tantas diferencias, tanto en esta como en la siguiente de economía regional, vemos muchas similitudes. Hablábamos del Gran Norte, está al final de la última clase, como la zona más pobre de nuestro país, cuando los distintos autores unifican Nova y NEA y hablamos de este Gran Norte, resulta que es la zona más pobre del país, la que está productivamente menos diversificada, con una dependencia muy grande del mercado interno, de la producción primaria, con pocos productos exportables, dependientes de la producción de materias primas, con escasa industrialización, y la única industria que aparece es la de la agroindustria, o sea, es hacer alguna modificación a esas materias primas para poder vender esos productos, pero nada tiene esto que ver con la industria propiamente dicha. Vamos a suponer, en el NOA podemos pensar caña de azúcar en Tucumán, la principal industria azucarera de nuestro país, que la producción industrial que tiene es convertir esa caña de azúcar en el paquete de azúcar. Pero es un proceso muy corto y la riqueza que genera ese proceso es muy baja, distinto a una industria, si pasáramos a un segundo rango, industria textil, si pasáramos un poquito más a industria metalúrgica y ni hablar si hablásemos de producir tecnología, por ejemplo. Y en el caso del noreste argentino podemos pensar lo mismo en relación al té, a la yerba mate, al arroz, ¿sí? Son todos cultivos propios de esta región, donde también, por lo general, la manufactura se da en estas mismas provincias, pero volvemos a esto, es un ciclo de manufacturación muy corto, es extracción de materias primas, algún proceso, secado, lavado, fraccionado, lo que fuere, y comercialización del producto. Esto nos da por resultados una baja empleabilidad en estos cultivos, lo que genera que en ambas regiones haya mucho trabajador golondrina, como se lo llama, estas personas que van
por distintos lugares en este caso, el norte de nuestro país, buscando trabajo en momentos de cosecha principalmente, cosecha manual, todavía rudimentaria, trabajos en negros, no registrados. El principal empleador de las provincias del norte es el sector estatal, por ende esto habla de una escasa productividad, digamos, del sector privado y escasas posibilidades de ascenso, de mejora. Es una estructura demográfica y social y económica muy compleja la de nuestro norte. Y esto está arraigado, yo acá en la clase les ponía desde como mínimo el modelo agroexportador, porque en momentos previos, digamos, inmediatamente posteriores a la conquista de América, pensemos que el eje económico de América del Sur estaba puesto en el Virreinato del Alto Perú y la región NOA, sobre todo, era una región sumamente importante porque articulaba este virreinato del Alto Perú en el norte con Córdoba, que venía a ser como el lugar más al sur en el cual se desarrollaba todo este comercio. Y Buenos Aires quedaba como muy relegado. Todo lo que fue cambiando a partir de 1776, la creación del virreinato de Buenos Aires. Entonces, a partir de ahí cambian muchísimo las condiciones, digamos, no es el virreinato de Buenos Aires, sino en Buenos Aires, ¿sí? Pensemos que la primera ciudad en Argentina en fundarse es Santiago del Estero, 1553, ¿sí? Entonces pensemos la importancia que tuvo en un momento, pero a partir de ahí y de la creación del virreinato en Buenos Aires y el aumento y la importancia, cada vez mayor importancia de ciudades como Córdoba, por ejemplo, el noroeste quedó relegado. El noreste, pensemos que en este momento tenían principalmente misiones jesuíticas que tuvieron unas características de colonización y conquista bastante particulares, pero que nunca se pudo cortar con la producción de materias primas. Hoy tenemos entre el NOA y el NEA casi la mitad de la población en condición de pobreza, un poco peor todavía en el noreste, donde la mayoría de las provincias tienen más de la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando de datos actualizados también al 2024, no estamos hablando de datos antiguos. Bueno, de la economía hablamos un poquito ya recién. Producción primaria, caña de azúcar, algo de vid, sobre todo en Salta, tabaco, yerba mate, té, arroz, forestación, lo que en el texto tenemos como silvicultura, que es esto de forestar, perdón, para luego deforestar, y también explotación forestal de bosques nativos. En turismo, el turismo es clave en ambas regiones, viene en aumento en los últimos años, si bien tenemos Cataratas del Iguazú como uno de los destinos estrella de nuestro país, en conocimiento internacional, es patrimonio, es una de las maravillas naturales del mundo, sumamente conocido, muy bello, una infraestructura hotelera, gastronómica, de accesibilidad sumamente importante. A mí siempre me sorprende pensar en el Sheraton que está adentro del Parque Nacional, ahí nomás de uno de los altos más lindos que hay. Tenemos una diferencia muy importante entre uno y otro. En el noreste, los principales atractivos son de índole natural. En el noroeste, de índole cultural. Vemos en la siguiente imagen. Disculpen, la garganta seca. Pero dejo un ratito para que puedan mirar las imágenes. Tenemos estos típicos paisajes, como dijimos, rojizos, áridos, hermosos, bellos. A mí me fascinan ambas regiones realmente, pero tengo con el noroeste algo particular. Y se puede ver, y vamos viendo, ¿vieron? Vamos del rojo al verde. Es muy notoria esta diferencia, estos contrastes entre ambas regiones. Bueno, tenemos Humahuaca, la ciudad de Humahuaca, en la Quebrada. Tenemos Quebrada de las Conchas, en Salta, un paisaje bellísimo. Y del otro lado tenemos, bueno, cataratas, tenemos estas 4 imágenes que están abajo, que están mostrando parte de la gran biodiversidad hermosa que tiene los esteros de Liberá. Y la última foto es la ciudad de Posadas de noche. Yo personalmente no la conozco, pero me han dicho que es muy linda y la costanera claramente se ve muy atrayente. Como conclusión, estas 2 regiones presentan un mosaico de paisajes, de gentes, de mapas. Son diversas, son distintas, atravesadas por estas preguntas que tienen mucho que ver con la geografía.
cómo habitar de manera justa estos territorios, cómo articular desarrollo que tiene que ver con calidad de vida, con inclusión y cuidado ambiental. La geografía turística nos ayuda a comprender que no basta con conocer el paisaje, también hay que comprender las dinámicas sociales que lo sostienen. De esta manera es la única en la cual podemos convertir todas estas desventajas que presentan ambas regiones, principalmente dadas por cuestiones socioeconómicas, pero también ambientales, convertir estas desventajas en desafíos y a partir de ellos poder actuar de manera de mejorar la calidad de vida de los habitantes, respetar el patrimonio que se encuentra en ellos y, por supuesto, cuidar el ambiente en el que se insertan. Bueno, muchas gracias.